Sí, ya. ¿Y Corriendo. esta se tiene que ver, no? Corriendo. No, Ponlo porque se Hijo, supone. medio. Vamos a poner que durante la filmación no hubo tapabocas que se hayan dañado. Ay, acá no. No hicimos ningún daño. ¿Qué está corriendo ya, Y vas a hacer mención de que el equipo trae cubrebocas. Sí, claro. Porque luego, ay, No, tenemos fotos. ya ves cómo son los medios. Sí, pues siempre en los créditos eso se puede poner. Ajá. Como en los que son de animales, ¿no? No hubo maltrato animal durante... 19. Lo nuevo contacto. Uy, cuidado. ¿Dónde estamos? Todos con cubrebocas. Ah, pero entonces sale que se pone ya. No salgo. Ahí está. Bueno, no así. Pues así. Porque ven que sí traemos cubrebocas. Alright. Para el final nos cae. ¿Listo? Why can't we be friends? ¿Está grabando? Ok, grabando. Y. Mariana. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Ok, doctora Mariana, psicóloga, ¿verdad? Correcto. Yo soy Daniel. Gracias. Ok, vamos a empezar. Las personas, cuando empezó este virus, se le empezó a dar información y empezó a generar mucha información. Es el primer contacto que tenemos nosotros con el virus. La información que nos llega de fuentes oficiales y de fuentes no oficiales. ¿Cómo es el proceso de asimilación a nivel global antes de que nos enfermemos? ¿Qué es lo que vive la persona? Bueno, básicamente lo que vive la persona, como bien lo ha comentado usted, va a depender del proceso individual, del proceso individual de cada persona. Lo que sí en término global que tú comentas, y eso lo voy a jalar un poco, el cerebro en sí, en términos generales, tiende a encontrar respuestas. Siempre nuestro cerebro y nuestros procesos cognitivos de pensamiento, de cognición y por ende de sentimiento van siempre a tratar de encontrar una respuesta. Ahora, antes de que la persona enferma, también comentas esa variable, y hay información en los medios, tal vez de boca a boca, etcétera, hay una situación de que la persona va a establecer pequeños cuadros mentales o pequeños bits de información. Estoy hablando del proceso neurológico más que nada biológico, ¿no? Para luego entender las emociones, las bases biológicas de la conducta. La persona, cada quien va a tratar de darle una respuesta y encontrar un sentido a la información que está obteniendo. Ese proceso es individual, es muy personal. Creo que es la palabra correcta, más que individual, de una persona se trata de personalizado, es decir, la persona per se, toda su estructura, su personalidad, su carácter, su temperamento, su historia de vida, su historia clínica, por decir, va a determinar o va a influir mucho en cómo acomoda esa información y en dónde la acomoda. Es decir, algunas personas la van a acomodar atrás de los lóbulos prefrontales, donde no vamos a ver mucho la empatía, y ese es un tema que a lo mejor podemos tomar en cuenta, o a lo mejor va a acomodar esa información en sus lóbulos, en alguna parte muy puntual de los lóbulos prefrontales. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber cierta empatía. Ahora, la situación de la cognición o cómo la persona acomoda la información, pues es un proceso cerebral, neurológicamente hablando, ¿no? Es como el proceso de dormir, como el proceso de comer, de respirar. Sin embargo, y es el punto que tocaba ahorita hace medio minuto, un minuto, la cognición y los procesos neurológicos y lo que se desprende de esos procesos, o como uno acumula o le da interpretación a la información de los medios o del medio ambiente, como comenta usted, ya va a depender de la personalidad. Entonces habrá algunas personas que se van a preocupar, otras se van a preocupar menos. No necesariamente que el preocuparse más estén más preparados, como tampoco implica que el que no se preocupe mucho esté menos preparado o endeble para la situación del COVID. ¿Por qué? Porque en general es una situación nueva. Es decir, no hay estudios todavía, digamos, transversales en sentido del tiempo, de 10, 15, 20 años,
como otras enfermedades en donde todas las variables están medidas, manipuladas, meten una variable independiente, sacan otra, pues eso es ciencia, ¿no? Es como decir, bueno, por decir, no, yo voy a cocinar un pastel, ¿y qué tal si le quito la variable de la leche? Entonces va a quedar cierto sabor y cierta textura. ¿Qué pasa si le devuelvo la variable de la leche pero le quito la variable de la mantequilla? Bueno, va a ser otro resultado. Entonces, claro, lo estoy manejando de forma muy somera y muy general, hasta cierto punto una caricatura, ¿no?, de lo que pasa. Es lo que sucede con ciertos trastornos, ¿no?, o con ciertas enfermedades. Que es a lo que voy, que aún todavía no podemos saber realmente qué sucede en los procesos de información antes, incluso después de que alguien adquiere la enfermedad, ¿no?, o que adquiere el virus. Ok, vamos a poner un caso hipotético. Digamos, el paciente, vamos a llamarle Paco. Paco es una persona de edad media, ¿sí?, de mediana edad. ¿Cuál es el proceso que vivimos todos nosotros, incluido Paco, durante este primer encierro, esta primera cuarentena que se dio por allá por marzo? Ya. ¿Qué es lo que pasaba por la mente, sin saber todavía que Paco se va a enfermar? Ya. ¿Qué es lo que pasa por la mente de Paco? Bueno, digamos, ahora de nuevo, en términos generales, ¿correcto? Porque vuelvo al tema de la variable tan importante que es la personalidad, Sí, la historia de general. vida. Pero en forma global, general, Paco va a hacer caso a las autoridades en términos generales. La información del primer confinamiento, por decir, el cerebro lo va a asimilar como algo nuevo, porque no se ha dado este tipo de confinamientos así, en este sentido y global, y fue casi como dominó, cayendo un país y otro, etcétera. Y lo que va a hacer Paco o la persona en general es seguir las reglas, en términos generales. Va a pensar Paco, volvemos a lo mismo, en términos generales la persona va a tratar de darle un sentido a lo que está sucediendo, aún con que es una primicia, aún con que no hay antecedentes. Hay algún tipo de antecedentes de forma vicaria, es decir, que hemos visto en otras personas, en otras situaciones, en otras sociedades, en otros países, como por ejemplo algunos tipos de toques de queda, guerras civiles, en donde obviamente las personas les pide el Estado que aguarden, ¿no? Pero recordemos que uno, es una experiencia vicaria, es un modelamiento vicario, es decir, no se ha vivido en carne propia. Y dos, no es lo mismo una situación, en este caso de pandemia por una enfermedad inminente y que podemos contagiarnos, perdón. Y tres, se fueron viendo diferentes experiencias en diferentes países. Ahora, es importante mencionar esto para ubicarnos en la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que Paco lo que va a pensar es que es por su propio bien. Sí, el ser humano instintivamente tiende a protegerse del mal. Entonces se supone que el virus es un mal, lo es, vaya, entonces tiende a creer y tiende a motivarse y se encierra, porque está creyendo en las autoridades y está creyendo en el Estado, sí, en términos generales. Entonces también esto lleva a la motivación de que se le va a cuidar, de que se le va a financiar tal vez, de que se le va a atender, de que el sistema hospitalario es competente y demás. Entonces todo eso favorece la motivación para estar en un estado de confinamiento. ¿Cuál sería la sintomatología de una persona que se le impone un encierro? O sea, ¿cuáles son los síntomas que generados por la psicología pues llegan a afectarle el sueño? No sé qué me puede decir. Sí, correcto. Bueno, en el sentido de un primer confinamiento, digamos, yéndonos en la historia del tiempo de esto, de la cronología, vuelvo a lo mismo para entender qué es lo que está pasando. El ser humano va a tender a estar motivado porque piensa que se le va a dar solución. Piensa que está, Paco, piensa que está, aportando o que está haciendo su parte, digamos, en la cadena biológica que todos queremos sobrevivir, el impulso de vida, junto con el Estado. Entonces se va a encerrar, va a dejar de hacer ejercicio, etcétera. En cierta forma no va a haber tanto trastorno de estrés postraumático, no va a haber tanta crisis, porque se supone que a lo mejor dura 3 semanas, recordemos, ¿no? O se supone que a lo mejor dura un mes, perdón, o X tiempo, ¿no? Pero por el bien. Ahora, cuando pasan los meses
y no se vuelve a la normalidad, que es la era que nos está tocando vivir, entonces ya deja de ser un instinto biológico, el instinto de vida que todos tenemos, más o menos, ¿no? Entonces ya no es una cuestión de cooperación con el Estado. Al decir el Estado no me refiero a tal Estado, sino quienes nos proveen y que nos ayudan con el tributo que hacemos, ¿no? Entonces ya pasa de ser una situación de cooperación en el escalón de la vida, de ayudar al otro, ayudar al Estado, al vecino, ayudarme a mí, a la familia. Ya entonces empieza un síndrome de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, claro, unos más, unos menos, igual hay trastornos de la personalidad, en donde hay ciertas distintas depresiones y ciertas formas de ser en donde no se socializa tanto. Pero hablando de Paco y en términos generales, el ser humano socializa y necesita socializar. Entonces no es lo mismo en aquel primer confinamiento o al final de aquel confinamiento, incluso a finales de verano, luego se da una respirada en el mundo de que las cosas van mejorando, pasan a diferentes colores de semáforo y luego vuelve otra vez el Estado donde nos aconseja o nos limita por nuestro propio bien. Pero ahí creo que contestaría tu segunda pregunta, ya entra entonces el choque, porque el ser humano ya no lo empieza a ver como un asunto de ayudar a la supervivencia, sino ya tiene dudas, ¿por qué o hasta cuándo, no? De hecho se piensa, bueno, hasta enero van a haber ciertas cuestiones, o esto se va a acabar hasta verano, o hasta el 2022, o qué va a pasar con los conciertos, por ejemplo. Y ahí, en el tema que tú comentas del sueño, la falta de sueño, los trastornos de alimentación, los trastornos de ansiedad, en sí, no es que suceda un trastorno del sueño y luego un trastorno alimenticio o un trastorno de ansiedad. Lo que pasa es que todos estos signos y sintomatología, signos es lo que uno observa como profesional y síntomas es lo que el paciente refiere. Entonces, tanto lo que yo veo objetivamente y científicamente como lo que la persona me refiere, estamos hablando del síndrome de estrés postraumático. Ok, ahora, en el caso de este personaje ficticio, Paco, ya se aventó un mes y medio de confinamiento. Al principio fue la aceptación, después empieza a haber la duda porque no saben cuándo va a acabar esto y de repente se enferma de COVID. ¿Cuál es el proceso psicológico? ¿Qué es lo que pasa por Paco en su mente al saber que o contrajo esta enfermedad que es mortal en algunos casos? Sí, correcto. Bueno, entonces aquí ya vuelvo a citar la cuestión de la historia del tiempo de esto. Entonces aquí ya entramos y salimos de lo que es el primer confinamiento, luego la segunda etapa de que va a haber más semanas o cuándo se va a acabar, o como dice usted, la duda de qué pasa con esto, y luego la tercera etapa de esta historia, ¿no? De esta película, por decir, es cuando ya Paco se enferma, ¿no? Para cuando Paco se enferma, asumiendo que ya pasó el primer confinamiento o finales del primer confinamiento o el confinamiento segundo, digamos, en términos globales, de esquema en que estamos ahorita, ya se insertó, al enfermarse hay lo que es el síndrome de estrés postraumático. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es bueno, primero explico, el síndrome de estrés postraumático es una condición, pertenece a los trastornos mentales, pero no es en sí un trastorno mental, es una condición esperable, hasta cierto punto natural, incluso positiva. Y es un proceso de adaptación. Por ejemplo, disculpe que te voy a mencionar los ejemplos. Por ejemplo, personas que han estado en situaciones de guerra, quemazones, temblores, maremotos, accidentes automovilísticos o de cualquier índole. La ciencia y los manuales mundiales de trastornos nos tienen muy claro que va a suceder esto en las personas. Es decir, y ahora sí ya podemos hablar libremente, va a haber falta de sueño. Recordemos que está el aspecto físico del virus, pero también, por si fuera poco, está la adaptación por el instinto de supervivencia. El síndrome de estrés postraumático, va a haber problemas con el sueño, el estado de sueño y vigilia, a veces va a despertar muy temprano, es donde ahí entra el shock en la vigilia, los estados de sueño que se va a acostar muy tarde, Paco en términos generales, va a haber una desmotivación seguramente, puede haber pesadillas, puede haber terrores nocturnos. ¿Cuál es la diferencia? La pesadilla es pues estar soñando un sueño muy incómodo, con mucho miedo,
Y el terror nocturno pues se va súbitamente a despertar, probablemente sudando y sintiendo que es vívido lo que está pasando, como por ejemplo el que está muriendo o el que está entubado y se ve a sí mismo que está falleciendo y no está nadie con él, por ejemplo. Ahora, pues son situaciones muy ansiogénicas, pero también es importante que la gente sepa que estos procesos son normales. Recordemos que es un shock, esto del virus. Entonces, un shock físico, por supuesto, y que también ataca el sistema nervioso. Entonces, el virus no nada más de la cuestión física y la oximetría y demás, ataca el sistema nervioso. Entonces, por si fuera poco, está el virus, la cuestión física, está el síndrome de estrés postraumático por algo que está sucediéndole a Paco que no le había sucedido y que es, como dice usted, puede ser debido a muerte. Y 3, aparte estamos pasando con una situación de que el virus ataca el sistema nervioso. Por eso genera tanta tristeza en la persona y tanta desolación y desmotivación, como dice usted, pues me voy a morir. Incluso aunque la persona, su oximetría esté en términos normales para los que hemos vivido esta enfermedad, ya sea personalmente o con personas de cerca, aunque la fiebre haya bajado, por decir algo, aunque ya esté empezando un poquito el apetito o demás, sigue presente la depresión o la tristeza. Porque recordemos, y es importante, soy psicóloga, pero es muy importante reconocer el aspecto físico de esto. El virus ataca el sistema nervioso. Entonces por eso la persona se siente triste, desmotivada, ¿no? Ok, hay una relación intrínseca entre el aspecto psicológico que puede terminar dañando el aspecto físico, o sea, que una persona esté tan mal psicológicamente, tan deprimida, que aunque el cuerpo empiece a salir, puede afectar y puede revertir el proceso de sanación. Tanto como revertir a causa del COVID per se o a causa de la situación psicológica, no. En dado caso, en psicología siempre y sobre todo en criminología, la forense manejamos los motivos aparentes y los motivos latentes. Es como un témpano de hielo. Sí, usted va a ver la puntita del tímpano de hielo en el océano y puede creer que es algo pequeño, pero si enfocamos y vemos abajo es algo grandísimo. Entonces siempre hay detonantes. ¿Qué es a lo que voy? Que una persona con ya cuestiones premórbidas, y esto lo han hecho mucho hincapié nuestras autoridades y el Estado, aunque en el sistema físico no se han enfocado mucho en la cuestión psicológica, las condiciones premórbidas físicas serían, por ejemplo, el sobrepeso, cuestiones cardíacas, diabetes mellitus, por decir, diferentes enfermedades, ¿no? Pero también el punto que toca usted son las cuestiones premórbidas psicológicas. ¿Premórbido qué quiere decir? Son condiciones o diagnósticos que estaban presentes incluso antes de que atacara a Paco el COVID. Como igual se puede tener una diabetes, por ejemplo, una afección cardíaca, también mentalmente puede haber situaciones. Pero con la situación del virus, porque vuelvo a retomar el tema de hace rato, que ataca el sistema nervioso y que aparte por el shock el cerebro vive un síndrome de estrés postraumático, entonces aquello que ya tenía Paco se detona. No es en sí el virus, claro, es una variable muy importante, es una variable independiente de hecho, pero no es la única. Por eso se hace mucho hincapié en el estado físico de la persona, pues para tratar de mitigar cuando llega a Paco esta enfermedad, pero poco se ha hecho en situaciones en relación, digamos, a propaganda o medios en el estado premórbido, estado mental premórbido. Es decir, cómo estaba la persona en su cuestión mental y nerviosa antes del virus, incluso de cualquier enfermedad, me voy explicando. Días pasados hemos entrevistado a personas que padecieron el virus. Sí. Y hay una constante en todo esto. Previo a que se curara, empezaron ellos a cambiar su mentalidad y empezaron a ver lo positivo y empezaron a cambiar la manera de pensar de que me voy a morir a voy a salir adelante. De ahí por eso la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto afecta el aspecto psicológico en una sanación? No sé si usted ha tenido algún caso, algún paciente, tanto para los dos lados, ¿no? Que ha estado físicamente bien, que de pronto se ha empezado a clavar, o al revés, un paciente que ha estado muy mal, pero que positivamente pensó positivo y que se haya podido curar. El factor psicológico, ¿qué tanto impacta en el aspecto del COVID?
Sí, correcto. Bueno, antes de pasar a esto, sí quisiera aclarar, en relación a lo que me preguntaba usted antes, previo a esto, de qué tanto afectaría lo psicológico, de tal manera que si lo psicológico no está bien estructurado o motivado o desmenuzado, pudiera irse para abajo el paciente. Tal cual, reitero, la falta de ayuda o de motivación per se no es lo que haría que la persona se fuera para abajo en el sentido de que el sistema inmune definitivamente cayera. Es decir, habría que ver, es bien importante pues, porque no todo es el COVID también. Es decir, habría que ver en Paco a lo mejor una distimia, una depresión, un trastorno por ansiedad que nunca se atendió, por decir algo, ¿no? Entonces, ciertamente esto pudiera deprimir al paciente y realmente llegar a un estado, híjole, pues, mórbido, ¿no? Aunado, es que se puede desmenuzar mucho el tema, aunado o que a lo mejor Paco va a estar solo en un estado semicomatoso en el hospital. Recordemos que para el proceso de ayudar a los pulmones, intubación y demás, se le pone en un estado casi semicomatoso, ¿no? Ahora, ya eso es algo muy específico clínico. Ahora, si es Paco que no tiene un estado premórbido psicológico por ahí escondidito, una distimia, un trastorno de ansiedad, una depresión, y es básicamente el factor COVID y el factor síndrome de estrés postraumático, vuelvo a retomar esto, entonces pues el pronóstico es bueno. A. B. Si Paco tiene COVID, pero no hay un estado anterior de algunas depresiones, no es un paciente depresivo, no es un paciente distímico, con algunos trastornos de la personalidad y demás, y tiene el síndrome de estrés postraumático, el miedo que todos podemos tener, pero es hospitalizado sin acceso a nadie, ve, es otra situación, que ese es un tema muy importante también. C, el síndrome de estrés postraumático, sí quisiera hacer hincapié de que pase lo que pase, en cuanto puede ser terrores nocturnos, puede ser sudoraciones nocturnas, la anedonia, es decir, la falta de placer, la falta de seguir haciendo lo que se hacía antes pre-COVID, etc. Esto es normal. De hecho, es esperado el síndrome de estrés postraumático porque el ser humano por instinto va a tratar de protegerse del peligro. Entonces, por ejemplo, si alguien viene y me avienta una piedra, yo voy a hacer esto de forma instintiva o me voy a voltear. La psique, el aparato psíquico del ser humano también se va a tratar de defender, sea de un avión que va a aventar una bomba, sea la guerra, sea un maremoto, sea COVID. Y eso se hace a través del síndrome de estrés postraumático. Se llama mecanismo de defensa precisamente porque nos defienden de morir o psicotizar, ¿no? Psicológicamente. Entonces, no hay que asustarnos de la falta de sueño, de la falta de placer, de la falta de motivación, de la tristeza, digamos, por un tiempo relativamente adecuado. Es nuestra estructura mental que se está acomodando a la novedad. Nos defiende esa tristeza, de hecho, se espera esa tristeza. Ok, ahora, vemos otros en el COVID, Sí. que es una enfermedad que ataca biológicamente muy fuerte al cuerpo, pero de cierta manera acaba con los placeres del ser humano. Exacto. Acaba con el efecto de socializar, acaba con el sentido del gusto, lo que comemos no lo sabe, acaba con el sentido del olfato, nuestro entorno no lo podemos percibir, acaba con el apetito muchas veces porque por la misma degeneración física pues nos quita el hambre, acaba con el sueño por la preocupación. Todo esto aunado a los efectos biológicos. ¿Qué rutinas, hábitos o recomendaciones nos podría dar para una persona que se encuentre en ese momento? No sé, estoy pensando en la meditación, dibujar, pintar, escribir. ¿Qué nos puede recomendar al respecto? Sí, correcto. Recomendaciones para el paciente ya en un estado COVID, ¿correcto? Y que pueda haber cierta movilidad, porque volvemos al tema, que está la persona en casa, ¿no? O que está uno con esa persona. Bueno, antes de pasar a esto, quisiera comentar en relación a las personas que han sido entrevistadas y que su mismo proceso mental les ayuda a motivarse y salir adelante. Claro, por supuesto, ahí es donde entra y hay digamos, como un camino escindido en donde su servidora haría hincapié en la manera que se pueda tener al familiar o a la persona consigo mismo en casa, hospital en casa, por eso mismo que usted dice, porque a veces el paciente que está en un hospital es más difícil, no imposible,
Pero estando en casa y asumiendo que no haya factores psicológicos premórbidos, entonces se le está motivando a la persona y es un reforzador mutuo de que quiere seguir adelante la persona y su entorno le estimula y le premia. Ahora, en cuanto pasando a esto último, bueno, no sé si sea último, pero sí, en lo último, en lo que está preguntando, lo que habría que hacer con una persona que tiene COVID, claro, siempre y cuando haya movilidad, recordemos que hay diferentes estados y los pulmones oxigenan diferente. Entonces, lo que podemos hacer ahí es motivarle en lo mental, precisamente porque va a haber mucha tristeza. Es recomendable conductas antagónicas a la tristeza. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, algo tan sencillo como comedia. Ese tipo de situaciones como abrir YouTube y ver programas de comedia, cómicos, cualquier cosa que sea chistoso. Bueno, Conductas antagónicas, un poquito skinneriano el tema, ¿no? Entonces, porque las dos conductas per se no pueden habitar al mismo tiempo, por eso se llaman antagónicas, no es como una película de antagónico, pienso. Entonces, las conductas antagónicas a buscar y reforzar en tu paciente COVID son sentido del humor, programas o documentales positivos. Se recomienda, no es precisamente por lo mismo, no estar viendo muchas noticias, sobre todo noticias tristes sobre el tema. Se recomienda, si puede caminar, que camine un poco también por los procesos de oxigenación. Y no nada más me refiero al tema de los pulmones, que eso pues ahí se aboca la medicina. Pero vuelvo al tema de hace rato, afecta el sistema nervioso el virus, entonces la oxigenación es importante. Otra situación también que puede ayudar a la persona es tomar sol. Tomar sol, pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eso también nos va a ayudar. También es muy importante, volviendo al conductismo, el reforzar las conductas positivas en relación al COVID. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si la persona tiene 105 Fahrenheit de temperatura, estoy hablando como cuidador, ¿no? Que se tiene la fortuna de estar ayudando a la persona en un hospital en casa, y la fiebre baja, entonces hay que mostrarle al paciente el termómetro y decirle, mira, pues bajaste 1 grado, incluso 1/10, medio grado, porque vuelvo a lo mismo, son conductas antagónicas. Entonces, acuérdense que estamos trabajando con el aspecto físico del virus per se, que está en los pulmones, como el aspecto del sistema nervioso, por ende lo psicológico. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es reforzar de que la persona sabe que va mejorando, pero hay que acreditárselo. ¿Por qué? Porque luego puede que no crean, piensan que lo está diciendo el cuidador o la persona que está cuidando para nada más ayudarle a salir de la enfermedad, pero es importante acreditarle. Por eso hablo de los videos cómicos, por eso hablo del termómetro. El oxímetro, sabemos que se utiliza el oxímetro para medir la oxigenación. Entonces, conforme va subiendo, conforme el medicamento y los días, es importante en las fotos alguna vez mostrarle la primer captura o la primer toma propiamente de esa oxigenación, ¿sí? En la sangre, como el ya avanzado conforme va mejorando. Eso es bien importante y explicarle, y eso puede hacer una gran diferencia. Ok, ya vamos a concluir. Tenemos el caso hipotético de Paco, que ya lo encerramos, luego lo enfermamos y luego lo estamos curando, ya está curado. Correcto. En su experiencia, a modo muy general, nos queda claro que esto es muy difícil y muy complicado porque cada persona es un mundo, cada persona tiene su propia psique, cada persona tiene sus demonios y sus cosas previo a la enfermedad, ¿no? Pero de una manera muy general, ¿llega a haber secuelas psicológicas después de haber padecido la enfermedad? Secuelas psicológicas tal cual por la enfermedad, únicamente vuelvo a filtrar el mismo tema, depende del estado premórbido de la persona, ¿sí? Es como el estado físico antes de obtener el virus en los pulmones, si había obesidad mórbida, premórbida, si había diabetes mellitus, si había cuestiones cardíacas, por decir, colesterol, etcétera, va a ser diferente la batalla. Lo mismo sucede en lo psicológico, depende del estado premórbido. Premórbido quiere decir
los trastornos o los signos o los síndromes que se encuentran en el sujeto justo antes de que viene y se instala el nuevo diagnóstico, en este caso el COVID, pero se llama premórbido. Entonces, mucho va a depender de cada persona, pero en términos generales, hablando de desmotivación, esta ansiedad, estos sudores nocturnos y demás, incluso la falta de apetito, es o puede ser parte de esta adaptación. Y qué dicotomía, pero es eso lo que nos salva psicológicamente o nos prepara mejor en la vida. Por eso se dice que bueno, hay que aguantar y apechugarnos en forma coloquial, pero realmente tiene una base científica. El síndrome de estrés postraumático está trabajando. Claro, habrá gente que le dura un mes y como si nada, otros puede durar un año, 6 meses y demás. También hay protocolos de cortes de tiempo, pero ahí estaríamos ya con un diagnóstico clínico, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Hay depresión o es el síndrome todavía? Es la adaptación. Pero es algo fabuloso que suceda esto. Es la dicotomía de la vida, porque la mente está defendiéndose. Por algo se llaman mecanismos de defensa, porque si no existieran estas defensas, que suelen ser las consecuencias, como dice usted, psicológicas, una de dos, o psicotizamos, es decir, la locura, o morimos. Última pregunta, a nivel muy personal, ¿de qué manera la psicóloga Elsa Corona ha lidiado con este 2020? Con la pandemia en sí, pues lo he tratado de hacer de forma muy natural. Es decir, lo básico que se puede explorar contra algo que atenta contra mi vida. ¿Qué rutinas ha aplicado en su vida para que sobrellevar esto? Bueno, la rutina mental, siguiendo un poquito los protocolos, lo básico que se hace o se haría, o hago yo en lo personal, tu servidora, es, por ejemplo, si hay un maremoto, la situación es buscar el refugio, ¿no? El refugio mental, y que voy a seguir adelante, y que voy a estar bien. Número 1, entonces ya sea que me suba al techo del vecino, ya sea que me suba al techo de mi carro, no sé, pero eso es lo que voy a hacer. Si hay una quemazón, si hay un problema de guerra, primero que nada que tengo que estar bien, y quiero estar bien, y deseo vivir. Entonces, y ya de ahí viene dónde me escondo, o qué hago, o qué país me voy, o qué sucede. Número 1. Número 2, hablamos de las cuestiones premórbidas. Bueno, pues he hecho deporte toda mi vida, soy deportista, no soy profesional, pero eso me ha ayudado mucho a tener confianza, y la confianza lleva a la autoestima, y la autoestima te lleva a perder el miedo, incluso para poder ayudar a otras personas, que esa ha sido mi situación físicamente. Y eso me da mucha relajación, lo cual pues me quita el miedo, ¿no? He realizado conductas antagónicas, tratar de estar en situaciones contentas, alegre, todo aquello que tenga que ver con que mi sistema inmune no se sienta, amenazado, ¿no? Volvemos a lo mismo. La alimentación, pero bueno, eso es más bien cuestión del deporte, creo yo. Y nunca dejé de hacer deporte, nunca en toda la pandemia. Creo que una semana nada más, pero encontré la manera, claro, sin otras personas y sola, pero la rutina de gimnasio sí. Así es. Bueno, ¿algo más? Pues, nomás. Los generales. Los generales. Sí, si nos puedes a la cámara decirnos, hola, soy la psicóloga Elsa Corona, especializada, ¿verdad? Tu especialidad. Y es todo. Y así directamente a la cámara, por favor. Correcto. Bueno, mi nombre es... Entonces, una seña. Ok. Mi nombre es Laura Mariana Corona Murillo, soy psicóloga y me dedico al área forense legal de la psicología, específicamente la psicología criminológica, que es una, digamos, subespecie de la psicología forense. Y de ahí la psicología criminológica por un lado, y por otro lado trabajo en situaciones penales, criminológicas, de investigación, asuntos civiles, todo lo que tenga que ver con la psicología legal. Y pues básicamente eso es, incluso también en investigación, situaciones relacionadas al tema de COVID. Por eso es que he sido beneficiada y es un honor estar aquí relacionado al tema. Listo. Hola, mi nombre es Ainé. Hola, mi nombre es Ana Daniela García Salgado. Mi nombre es Mónica Flores Muñoz. Soy Norma La Madrid. Mi nombre es Sergio y tuve COVID-19.